Doctora, muy buenas tardes, compañeros todos presentes. El día de hoy el grupo 6. Fuerte, no creo que te escuches. ¿Escuchan? Ya, ok. Doctora, muy buenas tardes, compañeros todos presentes. El día de hoy a este grupo le toca exponer sobre lo que se denomina como el grupo de pruebas hepáticas o también denominadas exámenes de funciones hepáticas. Durante la exposición vamos a tratar distintas enzimas o también pigmentos que van a ser involucrados como una posible ayuda o cooperación para un posible diagnóstico dentro de personas enfermedades hepáticas. Si bien se sabe, este grupo de exámenes tiene la característica de poder denominar o, como ya mencioné, buscar una ayuda a lo que viene a ser una buena función estructural y funcional de lo que es el hígado, buscando además también saber si hay alguna alteración hepática o también si es que hay algún tratamiento, cómo es el manejo de este para poder controlarlo, ya sea un tratamiento de medicación o alguna terapia alternativa. Dentro de estos exámenes o funciones hepáticas que se van a ir evaluando, la más conocida, la más abundante de cierta manera mencionada es lo que se conoce como las bilirrubinas, teniendo tres presentaciones, la total, la indirecta y la directa. Principalmente tenemos que saber qué es la bilirrubina. Se le conoce como un pigmento biliar que va a estar formándose, o bueno, va a ser parte de la hemoglobina. Sin embargo, estos glóbulos rojos, al ser catabolizados, van a disgregarse de esta forma, no sé así, la bilirrubina indirecta o no. La palabra no sería catabolizado, sino sería distribuido. Porque catabolizar quiere decir una función química, ¿no es cierto? Claro. Y el proceso de destrucción que realiza el glóbulo rojo no es catalizado, es destrucción, ¿no? Sigue. Ok, entonces, como una característica principal de esta bilirrubina no conjugada o indirecta, primero va a ser insoluble, por lo tanto tiene que tener Pero, ¿de dónde sale la bilirrubina, dice usted? de los glóbulos rojos, o sea, los glóbulos rojos se destruyen, por lo tanto, bueno, se sabe que los glóbulos rojos van a tener un ciclo de vida de alrededor de 120 días. Estos van a ir destruyéndose, van a ir envejeciéndose, por lo tanto se va a disgregar de esta hemoglobina o glóbulos rojos, los cuales van a formar, bueno, es un pigmento biliar la bilirrubina, entonces esta va, para poder llegar a lo que es el hígado, para poder llamarse la bilirrubina directa o conjugada, tiene que unirse a una enzima que se encuentra en el plasma, esa se llama albúmina. En cuanto a sus cantidades de la bilirrubina indirecta, es de 250 a 300 miligramos y va a tener un periodo de vida muy corto, mencionado que se va a agregar o se va a unir a la albúmina, siendo alrededor de menor de 5 minutos. Entonces, al llegar al hígado en cantidades normales, se supone que esta se va a unir para poder ser conjugada a lo que se conoce como el ácido glucurónico, el cual le va a convertir o va a pasar por ese periodo químico que se llama la conjugación, para posteriormente ser expulsado por la bilis hacia el intestino, teniendo así también un periodo de vida bastante corto. Ahora, hay algunos casos en los cuales hay alteraciones hepáticas que se nos menciona sobre la... La pregunta sería, ¿no? ¿De qué forma yo elimino la bilirrubina? por la bilis, ¿Y la bilis qué hace? ¿Hacia dónde va? hacia el intestino, ¿Hacia dónde? hacia el intestino, hacia el... Sí, va al intestino, pero ¿a qué parte del intestino? Hacia el duodeno. Duodeno. ¿Y va a dónde? ¿Por dónde desemboca? ¿Por quién? Por el conducto de Odin. Ahora, la bilirrubina, la pregunta es, ya lo metiste al intestino, ¿qué pasa ahí? Esto también va, la bilis va a servir también para poder degradar los alimentos. Primeramente los alimentos ya están... La bilirrubina no es una sustancia. Sí, la bilirrubina va a pigmentar lo que son los... Va a pigmentar. ¿Qué pigmenta? Lo que ya está degradado, igual alimenticio que ha sido degradado en el estómago, dándole un color a las Así es. heces principalmente. Entonces, dos formas de eliminación de la bilirrubina, ¿no? Las heces y la Orina. Por eso, las heces y la orina, ¿qué color tienen? Ámbar. Amarillo, ¿no? Bueno, póngale, no será amarillo, amarilla. Son derivados de lo que es el pigmento de bilirrubina. Primero, la bilirrubina no degrada nada. Es una sustancia que estamos produciendo, o sea, a pesar de... ¿Por qué entra al hígado? ¿Por qué entra al duodeno? Justamente para hacer el trayecto de ser eliminado. ¿Y cómo lo va a hacer eso? Pigmentando las heces. Por eso es que hay ciertas patologías, por ejemplo, la hepatitis. En la hepatitis se carece de color, ¿no es cierto? Las heces, una de las formas de diagnóstico de la hepatitis es ¿cuál? Que no tiene color. ¿Por qué? Porque se tapó, ¿no? El hígado se inflamó, etcétera, etcétera.
no se produjo bilirrubina y por eso carecemos del solo del pigmento, ¿no? Entonces, por eso, y ahorita nos va a explicar, digamos, las alteraciones que va a tener los valores de la bilirrubina, supongo que con ciertas patologías, ¿no? ¿O no? Más o menos, a ver qué habrá hecho. Vamos a ver. Sí, también se menciona justo como usted docente menciona, el retorno de la Pues ya bilirrubina. no te escucho de verdad. Existe el retorno de la bilirrubina, ¿no? Entonces, cuando la bilirrubina retorna, se le va a añadir igual la albúmina se le añade y se va a conocer como la delta bilirrubina. Esto ya, como usted mencionó, es característico en taponamientos como en obstrucción biliar o también en hepatitis. Aquí se nos menciona que incluso cuando ya se solucionó el problema hepático, los niveles séricos de estas se van a encontrar todavía elevados, puesto que su periodo de vida es alrededor de 17 a 20 días. Ok, en cuanto a las características en el laboratorio, como ya se mencionó, hay tres tipos de presentaciones: la bilirrubina total, la directa y la indirecta. La bilirrubina total en cantidades normales se encuentra menor a 1.2 miligramos por decilitro. Cualquier alteración que esté elevada o disminuida viene a ser algún problema hepático. O también se nos menciona que puede ser a partir de un problema hematológico, si es que es en cuanto a la bilirrubina indirecta. Ok, en cuanto a la bilirrubina directa, esta se va a encontrar en cantidades menores a 0.9 miligramos por decilitro. Y como se menciona es la conjugación, ¿no?, por la albúmina. En cuanto a la bilirrubina indirecta, esta se va a encontrar, bueno, para poder determinar la bilirrubina indirecta, se nos menciona una ecuación sencilla que viene a ser la bilirrubina total menos la directa. Esta sí tiene que encontrar en cantidades menores a 0.1 y a 0.3 miligramos por decilitro. Sí, ya. Entonces, algunas alteraciones, como se nos menciona, la bilirrubina, principalmente en la conjugada, se va a encontrar elevada en distintas enfermedades hematobiliares, puesto que ya después de que hubo el proceso de conjugación en el hígado, se nos menciona que puede haber principalmente una coledocolitiasis, alguna posible obstrucción del conducto colédoco que impida el paso de esa bilis, o también algunas como no tan, de una manera idiopática, por así mencionarlo, se nos menciona el ayuno prolongado, puesto que para nosotros poder generar energía tiene que haber un gasto calórico de esto. Entonces es un poco no tan claro el cómo se nos explica esto, sin embargo, de una manera un poco superficial, es que hay una lucha constante entre la cantidad de formación de ácidos grasos libres y cómo la bilirrubina indirecta pelea por poder unirse a la albúmina de esta manera cuando nos alimentamos. Y también se nos menciona que conjuntamente a este, el hígado va a dejar de tener energía calórica o va a dejar de tener el gasto calórico para poder producir distintas enzimas, lo cual genera la elevación de esta. Otro más característico que vienen a ser los síndromes, como lo que es el síndrome de Klier-Najar y del de Gilbert. Ambos van a ser la deficiencia parcial, bueno, principalmente el de Klier-Najar viene a ser la deficiencia total y parcial de lo que es el mismo ácido glucurónico, también llamado glucuricil. Bueno, sus siglas son UE1AT1. Esta viene a ser presentación de dos tipos, las cuales nos menciona que el tipo 1 es por una cantidad de, bueno, una desaparición total de esta enzima. Bueno, un síndrome es por una cantidad, por una aparición congénita que nos menciona un error en esta producción de la enzima. En cuanto al otro síndrome, que es el de Gilbert, nos menciona que es más benigno, no causa tanta severidad y es poco común, estando en un 3 al 5% en toda la población que lo pueda padecer. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otra práctica que vendría a ser sobre las aminotransferasas. ¿Qué son las aminotransferasas? Las aminotransferasas van a ser un grupo de enzimas que se van a encargar de transportar el grupo amino de los aminoácidos a los cetoácidos. Específicamente, bueno, mayoritariamente al alfa-cetoglutarato, pero no exclusivamente a este. Estas enzimas, al transportar este grupo amino, van a formar el glutamato, que como ya sabemos es un neurotransmisor conocido ya por nosotros. Ahora, las más importantes aminotransferasas que podemos encontrar en el cuerpo humano vendrían a ser las aspartato aminotransferasas, conocidas por sus siglas AST, y las alanina aminotransferasas con sus siglas ALT. Estas, ¿por qué van a ser un indicador de daño hepático? Porque se van a encontrar especialmente en las células hepáticas, pero no exclusivamente en estas. Ahorita vamos a ver un poco más sobre las diferencias. Y pues si las encontramos mayoritariamente en sangre, pues van a indicar un daño, una liberación de estas enzimas en el torrente sanguíneo, indicando un daño hepático, ¿no? Siguiente. Ahora, hablemos un poco más sobre cada una y sus diferencias. Primero, el aspartato aminotransferasa.
El aspartato aminotransferasa o AST va a estar localizado especialmente en el citoplasma de las células y las mitocondrias. Esta va a estar presente en muchos tejidos, por lo cual no va a ser tan específica de daño hepático. Va a estar presente en tejidos como podemos ver el músculo cardíaco, riñones, cerebro y también especialmente el músculo esquelético. Su vida media va a ser de 17 horas y va a ser, como ya les dije, sensible a lesiones de múltiples órganos, no solo el hígado, por lo cual va a tener una baja especificidad en el daño hepático. Ahora, al estar presente en el músculo esquelético, este se puede ver elevado por múltiples causas, por ejemplo, daño muscular o hacer ejercicio, micro daño muscular, por lo cual va a causar una liberación de este y un aumento en el torrente sanguíneo. Y sus valores normales va a ser de 10 a 40 unidades por decilitro. Ahora, la alanina aminotransferasa o ALT va a estar localizada mayormente solo en el citoplasma y va a ser mucho más específica del hígado, por lo cual se le tiene que tener mucho más en cuenta en casos de daño hepático. Esta va a estar muy presente en otros músculos, en otros tejidos. Su vida media va a ser de 47 horas y va a ser, como ya les dije, más útil para poder evaluar una lesión hepática. Va a ser, bueno, sus valores normales van a rondar entre los 7 a 56 unidades por decilitro. Porque recuerda esto, ¿qué es una alanina y qué es el aspartato? ¿Qué son? Son aminoácidos. Son aminoácidos. ¿Y qué son las aminoácidos que forman proteínas? El hígado es productor de proteínas. Por eso es que existe donde hay un músculo. Por eso, por ejemplo, obviamente el aspartato es menos específico, ¿no? De una lesión hepática. Pero la alanina sí es más específica de una lesión hepática. A veces, por ejemplo, pedimos estas dos pruebas para, o sea, ya por costumbre a veces pedimos el aspartato, porque bueno, se pide, ¿no? Pero si no es específico para el hígado y estoy pensando en hígado, ¿debería pedir? No sé, por eso necesitamos un diagnóstico más certero. También se le puede pedir al aspartato aminotransferasa porque existe un evaluador que va a ser el índice entre ambos, ¿no? Aminoácidos. Y pues por eso también se le puede llegar a pedir. Sí, a ver. Ahorita te voy a explicar sobre eso. A ver. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las causas de la elevación de las transaminasas o aminotransferasas. Estas se pueden dividir en dos, en causas hepáticas o en causas no hepáticas, como ya les dije. Ahora, las hepáticas podemos tener principalmente lo que son las hepatitis. La hepatitis viral, ABCDE, la hepatitis alcohólica. En este caso les menciono lo que vendría a ser la relación que existe entre la AST y ALT. En este caso la relación es mayor a 2, nos podría dar una hepatitis alcohólica. Ahorita voy a hablar sobre esa relación. Ahora, también puede ser una estatosis hepática, que es un hígado graso, una hepatitis autoinmune, cirrosis, que es una enfermedad crónica del hígado, fármacos hepatotóxicos, pueden estar algunos, por ejemplo la amoxicilina, que es un antibiótico, la isquemia hepática, el shock hepático y tumores hepáticos. Ahora, por causas de elevación, causas extrahepáticas de la elevación, podría ser obesidad, un ejercicio intenso, como ya les dije, que puede haber microdaño muscular, infarto agudo de miocardio, hemólisis, ya que va a aumentar el aspartato más que la alanina, la aminotransferasa, y miopatías o enfermedades musculares. Aquí podemos ver el nivel de elevación y podemos interpretar en cuánto se está elevando de los valores normales. Una elevación leve sería hasta 2 o 3 veces el límite superior normal y puede indicarnos enfermedades o problemas como estatosis hepática, fármacos o obesidad. Una moderada sería de 3 a 10 veces el límite superior, que puede indicarnos una hepatitis viral aguda o autoinmune. Y una grave vendría a ser unas 10 veces mayor al límite superior, que puede indicarnos hepatitis aguda severa, necrosis masiva o toxicidad hepática. Siguiente. Ahora hablemos sobre la relación AST-ALT, que es el índice de Ritis. Este va a ser el cociente de ambas concentraciones, el AST sobre el ALT, y nos va a ayudar para poder distinguir de dónde proviene esta enfermedad, poder diferenciar entre qué enfermedad está causando esta elevación, si es extrahepática o si es hepática. En este caso se pone el índice, el valor de AST y el valor de ALT,
y podemos hallar si es menor a 1, igual a 1, mayor a 2 o mayor a 3, y en base a esto nos va a dar algunos diagnósticos. Si es menor a 1, nos puede causar, es cuando predomina más el ALT que el AST, va a ser más específica del hígado y puede ser debido a una hepatitis viral aguda, a una hepatitis autoinmune o estatosis hepática no alcohólica. Ahora, si es una elevación similar, si el índice es 1 o ronda estos valores, va a ser causada por una hepatitis crónica, puede ser una estatosis no alcohólica también, o una cirrosis en fase compensada. Ahora, si es mayor a 2, cuando predomina el AST, aquí es un poco más importante, porque cuando predomina el AST o el aspartato aminotransferasa, nos indica una hepatitis alcohólica, una cirrosis avanzada o una miopatía o daño muscular, déficit de vitamina B6. Y cuando esta es mayor a 3, que ya es muy elevado el aspartato sobre la alanina, esta ya nos indica también relacionada al alcohol, una hepatitis alcohólica, pero en este caso más grave por su elevación, un infarto agudo de miocardio o incluso hemólisis. Siguiente. Bueno, les voy a hablar sobre la fosfatasa alcalina. En términos simples, la fosfatasa alcalina van a ser enzimas que se van a encargar de la lisis de los enlaces éster de una determinada molécula con el fosfato. Entonces, lo que busca es la liberación del fosfato. Vamos a tener diferentes fuentes, el hígado, huesos e intestino. Y es importante conocer que hay diferentes fuentes para poder determinar si hay una elevación de esta, de dónde está viniendo. Si tenemos valores elevados, pues podremos interpretarlo como una enfermedad hepática, un trastorno óseo o una enfermedad renal crónica. Para los valores es el método usado Basey-Lowry, que va de 60 a 170 unidades litro. Pero ya sabemos que tiene diferentes fuentes. ¿Podemos saber de dónde viene? Pues sí. Se utiliza lo que es la electroforesis de enzimas y también se va a medir junto con la fosfatasa alcalina la gamma-glutamil transpeptidasa, la GGT. ¿Cómo interpretamos esto? Si encontramos que la fosfatasa alcalina y la GGT están elevadas, es porque es de origen hepático. Si vemos que solo la fosfatasa alcalina está elevada, puede ser de origen óseo o un origen fisiológico. ¿Por qué? Porque vamos a tener ocasiones en las que es normal que la fosfatasa alcalina se eleve. Por ejemplo, en el embarazo, especialmente en el tercer trimestre, pero esta se va a normalizar de 3 a 6 semanas postparto. ¿Por qué? Porque se va a dar la placenta va a producir una forma de enzima que es la fosfatasa alcalina placental. Por eso se ve la elevación. Respecto al crecimiento en niños y adolescentes, va a haber un aumento de la fosfatasa alcalina porque los osteoblastos, con el fin de propiciar una mineralización ósea correcta, van a producir lo que es fosfatasa alcalina. Entonces, por eso, cuando hay crecimiento óseo, pues hay un aumento de esto. Respecto a la elevación patológica, tenemos un origen hepático, origen óseo y un origen intestinal. El origen hepático, hay aumentos muy marcados que son hasta por más de 10 veces el valor normal. Y valores que son aumentados 5 veces. ¿Qué determina esto? Que estas afecciones que vemos acá, como lo que es la colestasis va a ser una disminución o obstrucción del flujo de la bilis. Entonces, cuando es un aumento muy marcado, es daño netamente en lo que son los conductos biliares. Ahorita les voy a explicar por qué. Y un aumento moderado es cuando es más que nada un daño en el hígado en general. ¿Qué es lo que pasa en el daño hepático? Cuando hay una disminución en el flujo, hay las células que se llaman colangiocitos, que están en el conducto biliar, pues van a recibir un estímulo de estrés, un estrés mecánico por parte que aumenta la presión y un estrés químico de parte de los ácidos biliares. Esos colangiocitos, como ya les mencioné, la fosfatasa se va a encargar de lo que es la lisis de determinada molécula y el fosfato. Entonces, con el fin de reducir la toxicidad que se está produciendo y atacar esas moléculas para una posible lisis, pues va a aumentar la producción de fosfatasa alcalina. Entonces, de esa forma determinamos que es un daño hepático. Ahora, respecto al origen óseo, como ya les mencioné, pues como hay mayor cantidad una cantidad de actividad osteoblástica aumentada, pues también hay fosfatasa alcalina aumentada. Entonces, estas son enfermedades que van a aumentar la actividad de los osteoblastos, como lo que es el hipertiroidismo primario, el mieloma, fracturas en proceso de curación, y la osteomalacia y el raquitismo. Respecto al origen intestinal, pues no es tan común, es en casos graves. Tenemos
la úlcera péptica, la mala absorción. ¿Por qué? Porque va a haber un déficit nutricional para la producción de esta enzima. Respecto a la disminución, que es algo más raro, pues tenemos la hipofosfatasa congénita. Este es un trastorno congénito en el que hay niveles muy escasos de lo que es la fosfatasa alcalina. El hipotiroidismo va a disminuir el metabolismo en general y por consiguiente va a haber una menor producción de lo que es la fosfatasa alcalina. El escorbuto altera la actividad osteoblástica. Si hay menos actividad osteoblástica, hay menos fosfatasa alcalina. Y la enfermedad celíaca, que es por mala absorción intestinal, déficit nutricional, entonces también hay una baja de fosfatasa alcalina. Los hallazgos en laboratorio asociados a la fosfatasa alcalina baja. Si observamos que presenta una condición de desnutrición grave, pues por la falta de nutrientes hay una fosfatasa alcalina baja. Déficit de zinc y magnesio. Si el paciente tiene déficit de estos minerales, pues se espera una fosfatasa alcalina baja porque esos son cofactores importantes para esta enzima. El tratamiento con estrógenos también puede disminuir la actividad osteoblástica, entonces también hay baja de fosfatasa alcalina. Y una cirugía, bueno, la cirugía en general, por el hecho de que hay un estrés sistémico en general, entonces se da una baja en lo que es la fosfatasa alcalina. Porque recuerden, chicos, cuando baja el estrógeno, la mujer ¿a qué está presta? Osteoporosis. A las fracturas. No. Entonces, ¿por qué? Porque miren, ¿a dónde suprime, digamos, los estrógenos? La actividad osteoblástica, ¿no? Pero no la osteoplástica. Entonces, por eso es que el estrógeno está relacionado. ¿Por qué las mujeres que, digamos, adultas, mayores, tienen tendencia a la fractura más que los varones? Pues justamente. Y siempre la fosfatasa alcalina sola puede ser hígado o puede ser hueso. De los dos. Pero para que sea hígado específicamente, ¿no? ¿Qué otra enzima vamos a encontrar? ¿Qué vamos a buscar? La GGT. ¿Ah? GGT, gamma glutamil transferasa. Claro, los dos sí me pueden decir que estoy hablando de hígado. Obviamente también tienen que hacer qué cosa, con la clínica, ¿no es cierto? Porque no voy a pensar, pues, tengo unas fracturas patológicas. Ah, no, es hígado. No, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la gamma-glutamil transpeptidasa, la GGT, a la que también la vamos a conocer como la gamma-glutamil transferasa. Bien, esta enzima, la función principal que tiene es la de catalizar la transferencia del grupo gamma-glutamil de un péptido a otro péptido o de un péptido a un aminoácido. Bueno, ahora, ¿dónde están los tejidos donde vamos a encontrar esta enzima? El primero y el más importante, hígado, seguido del páncreas, seguido del bazo, seguido del pulmón. Luego, esta enzima vamos a ubicar ya también en una célula que es la parte de la célula donde vamos a encontrar. Para este caso es un hepatocito, en el que, bueno, el lugar donde lo vamos a encontrar fundamentalmente en la membrana del REL, seguido de los canalículos biliares, la porción soluble del citoplasma. Y bueno, antes de hablar sobre el aumento, sus valores. Los valores normales van a ser en hombres hasta 40 unidades por decilitro y en mujeres hasta 28 unidades por decilitro. Y es importante saber esto porque, bueno, la gamma-glutamil transpeptidasa en alteraciones hepáticas, por ejemplo, la función fundamental y principal que tiene es ser un indicador de hepatopatías, ya que al alterarse la gamma-glutamil transpeptidasa también van a haber cambios en, como lo mencionó mi compañero, la fosfatasa alcalina. Esto puede ser un indicador de varios procesos, como los que son acá. Por ejemplo, el primero, el indicador, es un indicador sensible de lo que es el alcoholismo oculto o alcoholismo del closet. También va a ser para diagnóstico de hepatopatía en presencia de osteopatías, en presencia de embarazos y en la infancia en caso hay alteración de la fosfatasa alcalina pero fisiológica. Luego también tenemos la presencia hepática en lo que son infecciones y finalmente, aunque es útil esta enzima porque es altamente sensible y eso es una ventaja, tiene una desventaja y es que es poco específica. Bueno, acá tenemos los principales
procesos en los que se ve afectado: hepatopatías, alcoholismo, pancreatitis, toxicidad por fármacos y en otras patologías como lo pueden ser neuropatías o cardiopatías, también en obesos mórbidos y también en las personas que salen después de una cirugía. Empezando por las hepatopatías. Ya, la primera que tenemos, la hepatitis aguda viral y la crónica viral. La hepatitis aguda viral, se va a ver elevado la gamma-glutamina transpeptidasa, pero no va a ser un valor mayor que otras transaminasas. Luego tenemos la hepatitis crónica viral, luego tenemos la hepatitis alcohólica y la esteatohepatitis no alcohólica, EHNA. Bueno, en la hepatitis alcohólica, el incremento de esta enzima va a ser de una cantidad de 3.5 veces mayor a su valor normal, y la característica de la esteatohepatitis no alcohólica es que su incremento de la GGT va a ser junto con la GOT y junto con la GPT. Bueno, luego tenemos lo que es cirrosis hepática. En cirrosis hepática, en el caso de estar inactivo, el valor de la GGT va a ser un valor menor a lo que es en casos como por ejemplo la hepatitis crónica viral. Mientras que en el caso de ser pronunciado en cirrosis, puede ser un posible hepatocarcinoma. Y bueno, luego tenemos la colestasis, en el que, obstrucción de las vías biliares. Y finalmente el hepatocarcinoma y metástasis hepática. Luego, el consumo elevado de alcohol. Como lo mencioné, es un indicador sensible para ese tipo de situaciones. Y también como característica es que el valor que va a adquirir en este contexto va a ser superior al de las otras amenazas. Bueno, pancreatitis. En el caso de ser una pancreatitis aguda, siempre se va a elevar la GGT, y en caso de ser pancreatitis crónica, solo se va a ver elevada si es que hay inflamación activa o si es que es constante. Bueno, luego tenemos la toxicidad por medicamentos. Aunque hay varios, el más importante a resaltar serían los que tienen función de inductores enzimáticos. Y bueno, ya los que les mencioné. Marcadores serológicos de lo que es las hepatitis virales, empezando por la hepatitis B. Tres, ¿no? Importantes, varios. Primero los antígenos de superficie, anticuerpos de superficie, anticuerpos core y la ventana, el ruido de ventana. El primero, lo que es el antígeno de superficie, va a ser el primer marcador detectable. Lo vamos a poder ver de la primera hasta la 10ª semana post-exposición. En el caso de que sea mayor a 6 meses, estamos hablando de una infección crónica, y su desaparición junto con la aparición del anticuerpo de la hepatitis B va a conocerse como lo que es el periodo de ventana. Puede ser de semanas o meses, y este va a ser una disminución de los antígenos de superficie antes de que aparezcan los anticuerpos de superficie. El diagnóstico de este va a ser únicamente por la inmunoglobulina M, anti-HBC. Luego tenemos lo que es el anticuerpo core de hepatitis B, la inmunoglobulina M y G. En el caso de la M es para infecciones agudas y reinfecciones, y en el caso de la G es para infecciones pasadas o infecciones crónicas. Luego el antígeno core de la hepatitis B, el cual no es detectable, es intracelular. Y finalmente el anticuerpo core aislado, que puede estar presente en, como se mencionó, periodo ventana. En la infección antigua, los anticuerpos van a estar indetectables. En la infección crónica va a ser antígenos core de superficie disminuidos. Y finalmente en un falso positivo, que es por lo general del 50-80% de los casos. Bien, ¿cuál de todos sería el primero? O sea, si tú quieres diagnosticar hepatitis B o hepatitis, ¿ya? Ponle la B. ¿Qué? ¿Cuál de los tres vas a poner? El antígenos de superficie.
tiene, ¿no? de infectado. Porque en el crónico todavía tengo antígeno superficial. No. Por eso, entonces lo que yo tengo que saber primero es el año de la enfermedad y de acuerdo a eso yo voy a pedir cuál de todos estos exámenes me va a permitir hacer un diagnóstico. ¿Ya? Otro, sigue. Ahora lo que es la replicación. Bueno, en el caso de lo que es la proteína, la proteína E antígeno de la hepatitis B, lo que tiene como destacable es que va a indicar alta replicación activa y alta infectividad. Este va a estar, su desaparición junto con la aparición de los anticuerpos E de la hepatitis B va a ser lo que conocemos como la cero conversión, y esto va a ser, y también van a haber pacientes que pueden tener el ADN de este virus de forma detectable en casos de cepas mutantes o cepas salvajes. Luego el ADN del virus de la hepatitis B, para detectarlo, el primero podría ser por hibridación o por amplificación de la ramificación del ADN, y también por PCR, que sería el más sensible. Luego, con esto que evaluamos la carga viral y el tratamiento, y con la alta carga que nos indica si hay peor respuesta al interferón alfa. Pero por ejemplo el PCR positivo no me dice que sea hepatitis. Es sensible para una infección, pero no te especifica para qué infección, ¿no? Ese es el PCR. Y en cambio, ¿cómo se llama? El de superficie, sí, ese sí me dice, está activo y es infeccioso. Entonces, si está activo y es infeccioso, es transmisible, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos ya de cero conversión, ya pues dejó de ser transmisible, ¿no? Por eso el primero que se toma siempre es el antígeno de superficie. ¿Sigue? Bueno, ahora los marcadores serológicos de la hepatitis C. Hay dos técnicas No indirectas. se llama que escucha. Primero, los marcadores serológicos de la hepatitis C. Tiene dos técnicas, las técnicas indirectas y directas. Empezando por las indirectas, anticuerpos antivirus hepatitis C. Ella de tercera generación, que sería el núcleo, el NS3, el NS5, los que tienen un 97% de sensibilidad. Luego tenemos el periodo ventana, en el cual con este virus es de 7 a 8 semanas, a diferencia de, por ejemplo, el B, que podía ser semanas o meses. Luego tenemos que acá no se distingue una infección activa de una infección pasada. El DOT-EA va a confirmar positivos dudosos, y la inmunoglobulina M, el anticuerpo IgM, va a ser útil para la fase aguda y el monitoreo del tratamiento. Hay limitaciones con estas técnicas. Primero, por ejemplo, hay pacientes que tardan hasta un año en generar anticuerpos, depende del estado del sistema de la persona. Casos sin anticuerpos por inmunodeprimidos, hemodiálisis o neonatos. Y los anticuerpos aislados que no van a confirmar lo que es infección activa. Luego tenemos el ARN del virus de la hepatitis C en las técnicas directas. Este va a ser por PCR más sensible, o por, bueno, también otra vez amplificación de la ramificación del ADN, y va a reflejar lo que es la replicación del virus, aunque no todo ARN es sensible. Indicaciones para el ARN del virus de la hepatitis C. En el caso de hepatitis aguda o crónica, es con anticuerpos negativos. La serología es indeterminada. El anticuerpo del virus de la hepatitis C y más transaminasas normales en recién nacidos por anticuerpos maternos pasivos. Como un ojo, el ARN negativo no siempre va a descartar infección. Siguiente. Hepatitis D. Los marcadores serológicos de la hepatitis D. Primero tenemos que el virus de la hepatitis D es el VHD, que sería el virus
defectivo, virus ARN defectivo. Bueno, va a necesitar el virus de la hepatitis B para poder replicarse, y esta puede ser por coinfección o sobreinfección. En el caso de la coinfección es virus de la hepatitis B más virus ARN defectivo al mismo tiempo, y en el caso de la sobreinfección es virus de la virus ARN defectivo contagiado después de tener virus de la hepatitis B o teniendo virus de la hepatitis B. El diagnóstico serológico. El antígeno del virus ARN defectivo hepático célico va a ser solo en la fase aguda. Los anticuerpos que tenemos, que son el anti-VHD, va a ser la IgM y IgG. Otra vez también en infecciones agudas en el caso de la IgM, y en el caso de la IgG son crónicas. Estos van a aparecer entre al mes y 10 días o un mes. Van a desaparecer cuando se elimine lo que es el antígeno de superficie de la hepatitis B, y van a dificultar un diagnóstico retrospectivo. Ahora, la coinfección versus la sobreinfección. Determinar lo que es el IgM, el anticuerpo IgM de la hepatitis B, el del núcleo, ayuda a diferenciarlo. Y lo que es el ARN VHD va a detectar replicación activa y grado de infeccionalidad. Y finalmente, como indicaciones para buscar lo que es el anti-VHD, tenemos en pacientes con VHB, tenemos que sean pacientes con hepatitis graves o fulminantes, que tengan hepatitis crónicas graves, que tengan exacerbación aguda en VHB crónico, exposición constante y frecuente a sangre, o zonas endémicas de VHD. Gracias. Si viene un paciente, esta es la primera hepatitis que vamos a ver. Primera vez. ¿Y si es niño? Entonces por eso tengo que hacer relación, ¿no? Ya, si está complicado, porque encontrar el anticuerpo a la hepatitis estamos pensando que es más complicado. Pero para hacer diagnóstico, ¿cómo se hace? Por frecuencia y por edad, ¿no? A ver, terminaron, ¿no? A ver, espérate. Voltéate tú hacia el frente. Lista. Como ven, no es que el diagnóstico no es que los exámenes me den diagnósticos específicos, ¿no es cierto? Todos son suposiciones, a lo cual mi clínica tiene que dar el diagnóstico. A ver, Yunguri. Yunguri, tengo que dar Yunguri. ¿Yo? ¿Qué es Yunguri, por favor, para ver? Escucha. Fuerte. La gamma glutamiltransferasa, ¿cuáles son los tejidos donde la podemos encontrar? Facilito. Ya, era principalmente el hígado, el páncreas, el vaso y los pulmones. Sí. Ya, pregúntale al colega. ¿Yo? Tú puedes. Clasificación según la gravedad. Perdón. El que habla, le pregunto yo. Hay preguntas. Aminotransferasa. Clasificación. ¿Cómo era? Según la gravedad. Según la gravedad, la clasificación de la aminotransferasa. O sea, ¿te refieres a cuál es la más peligrosa? ¿A qué te refieres? Porque yo tampoco entiendo. A ver, espérate. Reformúlale para que pueda entender mejor. A ver, no. ¿Quieres preguntar tú o quieres preguntar tú? No, tú cuando llegue tu momento vas a poder hablar. Bueno, era una clasificación que era leve, moderada, grave. A ver, pregunta uno bueno, ¿ya?
una buena pregunta, sí, pero así buena, pues que se pueda entender. Ya, la función de la fosfatasa alcalina. ¿Vale? Ya, menos uno la respuesta. Ya, era básicamente. Es una hidrolasa en la cual va a metabolizar productos que contengan fosfato. Claro, obtener fosfato. Por eso, principalmente en hueso y Va por ahí, ¿no? Pero no es específicamente, ¿no? Ya, otro. Apúrate, no, vamos a ir. Y así. Ya. Velarde. ¿Quién es Velarde? Ya, Velarde. Pregúntale a Vascones. ¿Quién es Vascones? Ya, ¿cuál es ese nombre? Pregúntale. Facilito, difícil. Porque ella te va a preguntar a ti, así que. Ya, desde un punto de vista fisiológico, ¿qué puede causar el aumento de la fosfatasa alcalina? Fisiológicamente, algo que sea considerado normal. Ya, nada. Dile. El embarazo y el crecimiento de... Ya, menos uno para la señorita. Pregúntale, señorita. Puedes preguntarle de todo lo que han hablado, ¿eh? No necesariamente lo que él ha puesto, porque ¿me preguntas? Te escucho. ¿Cuál es la fisiología de la bilirrubina? La fisiología de la bilirrubina. Así. ¿Cómo? O sea, ella dice fisiología de la bilirrubina, o sea, como, por lo que yo entiendo, debe ser cómo se forma, cómo camina y cómo se va. Metabolismo. ¿Cómo empieza, pues, cómo empieza a formarse la bilirrubina? A ver, señorita, si están hablando ustedes, ¿ya? A ver. Una vez que se da, que los glóbulos rojos llegan a etapa de expiración, por así decirlo, el hecho de que haya la 16 va a formar lo que es la bilirrubina. ¿Y? Nada, menos uno. Usted explíqueles cómo es. Nada. Menos uno tenga la señorita. No sabe. Siguientes. Sería Vargas Aramburu. Vargas Aramburu, ¿con quién? Con Frank Camilo sería. No, sí, ya no me sacan nuestra lista. Vargas con Chahualpa. Igualpa, Vargas y Igualpa. Vargas. Vargas Aramburu. Quiero a Vargas. ¿Cómo les dijo? Vargas Aramburu. ¿Quién es Vargas Aramburu? Ok. ¿Quién sigue? Igual Pataco. Sí, señor, pregúntele a la señorita. Pero bien, ¿ah? ¿Cuál sería la aminotransferasa específica para ver si hay un problema hepático? ALT, aminotransferasa, aminotransferasa. ¿Está bien? ¿Has escuchado de eso? Sí. ¿Está bien? Sí. Ya, pregúntale, señorita. Valor normal de aspartato, aminotransferasa. Mira, pues acá al frente, mira. Nada, menos uno. ¿Cuánto es? 10 a 40 unidades. Ya, sigamos. Vamos a ver unas dos más.
Tapia. Mamani y Solórzano. Tapia y Solórzano, por favor. Tapia, Solórzano. Las dos juntas. Ya, pregúntale, señorita. Fuerte para que escuche la señorita de acá. Sí. ¿Cuáles son los tipos de bilirrubina y cuáles son los dos tipos de eliminación? Vamos a tener la bilirrubina y esta se va a llegando al tejido intestinal mediante la pigmentación urinada. ¿Cuál es el método? ¿Cuáles son las fuentes de la fotografía? Hígado, huesos, ¿algo más? En bajo porcentaje. Ya, muy bien. A ver. Morales y Ñañez. ¿Qué? Le haría preguntar. Morales y Orcón. Orcón no vino. Morales vino. Morales vino. No muy. Tampoco. A ver. Cornejo y Dávila. Cornejo, Dávila. ¿Quién es Dávila? Pregúntale usted. Fuerte, para que todos escuchen. ¿Qué puede servir para si es que sospechas de una colestasis? Es la prueba hepática. Prueba hepática, muchachos. Tiene que ser específico. Prueba hepática, pues es para todo, ¿no? Nada. ¿Cuáles son? La fosfatasa alcalina y la fosfatasa. Menos uno, esa anotado. Pregúntele. ¿Cuál es el valor que hay en la bilirrubina total? ¿Cuál es el valor de la bilirrubina total? Todavía te sigamos. A ver, chicos, vamos a continuar con el siguiente grupo. ¿Por qué? Porque vamos a avanzar el siguiente grupo. Sí, sería bioquímica y mática. ¿Dónde está? Porque hasta acá, bioquímica temática corresponde al tercer aporte o segundo aporte. El segundo aporte, doctor. Ahí, entonces terminamos con ustedes, ¿ya? De la misma forma que estoy haciendo, vamos a terminar. Pero la siguiente clase, por favor, solo tienen que tenerme 30 minutos de exposición. No quiero que sea 40, 50, solo lo más específico y luego puntual, ¿ya? Para poder hacer las preguntas, ¿ya? Vamos, vuelen, chicos.